cuando el símbolo es terminal. Si el símbolo es terminal, ¿quién lo ha producido? No, estamos hablando de los símbolos terminales. ¿Vale? El símbolo terminal realmente lo produce Flex. Cap lo único que hace es capturarlo. ¿Vale? Nosotros, ¿qué poníamos en el segundo y tercer campo de ese símbolo cuando devolvíamos el símbolo desde Flex? El segundo y tercer campo contiene una cosa u otra dependiendo de si es autocontenido. La línea y qué más. Y la columna. Acordaos de que utilizábamos específicamente las directivas eLine y eColumn para poder hacer referencia, las directivas line y column para poder hacer referencia a eLine y eColumn y retornar estos valores con el símbolo. Entonces, cuando nosotros devolvemos el símbolo desde Flex, lo que contiene es la fila y la columna en la que se encuentra el símbolo. Sin embargo, Cap lo que va a hacer es asumir que el segundo campo se refiere al carácter de inicio y el tercer campo al carácter de fin. ¿Vale? Entonces, hay una discordancia entre realmente lo que está haciendo Flex, lo que está devolviendo Flex y lo que está asumiendo Cap. ¿Qué es lo que hace Cap? Bueno, pues si Cap está asumiendo que estoy recibiendo el carácter de inicio y el carácter de fin, pues entonces lo que hago es que si tengo el carácter de inicio y el carácter de fin de los símbolos que están por debajo, de las partes derechas, pues entonces el principio y fin de la parte izquierda es muy fácil de computar. ¿Vale? Será el carácter de inicio del símbolo que está más a la izquierda de la parte derecha de la regla, y del símbolo que está y el carácter de fin del que está más a la derecha. Entonces, en ese caso, en el ejemplo que tenemos ahí, pues lo que se propagarían son los campos A y D. A es el carácter de inicio del primero de los símbolos, es el que está más a la izquierda, y la D es el carácter de fin del último de los símbolos, es el que está más a la derecha. Con lo cual, lo que va a hacer CAP es, de alguna manera, propagar los campos A y D. Entonces, estamos propagando cosas asumiendo cosas diferentes a lo que son. Pero sí que hay una cosa clara. ¿Vale? Fijaos que el campo A de la parte izquierda de la regla sí que va a coincidir siempre con el campo A del carácter del símbolo que está más a la izquierda en la parte derecha de la regla. ¿Vale? Y si tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar? Esa A a la que nos estamos refiriendo, en todo caso, ¿qué es? Muy bien, es la línea en la que se encuentra, ¿vale?, toda la expresión en su conjunto. ¿Y la D qué será? No, no es la columna, porque la columna será en los símbolos terminales sí, pero con la mezcla que está haciendo Cap, al final esa D va a ser el carácter de fin del símbolo que esté más a la derecha. ¿Vale? Entonces, lo único que realmente vamos a poder utilizar de esos campos es precisamente el segundo de ellos, esa A, porque significa la fila. Entonces, como significa la línea en la que está, pues podemos dar información al usuario si se produce un error sobre la línea en la que se encuentra ese campo. Vale, pues con esto yo creo que resumimos bastante bien lo que vimos en la última clase y vamos a comenzar con la de hoy. Vamos a dejar de compartir esto.
Pues después de ver más o menos cómo se hacía todo el proceso de propagación para poder sacar el resultado y ver las expresiones y las reglas de forma aislada, lo que tocaba es ponerlo todo conjunto en conjuntamente en una especificación de CAP. Entonces, esta es la especificación de CAP que vamos a producir para poder producir el traductor que habíamos estado diseñando y vamos a ir visitándola poco a poco. ¿Vale? Lo primero lo tenemos en la parte de arriba. Como hemos dicho, ups, vamos a poner esto. ¿Vale? La primera parte del CAP tenemos las sentencias import. Entonces, lo primero que hacemos es eso. A continuación, podemos tener clases adicionales dentro de la sección Action Code y tenemos otra sección Parser Code que permite tener código de usuario, como por ejemplo el main. ¿Vale? Veremos luego cuál es el main que normalmente pondremos ahí. Veis que la estructura es muy parecida a la estructura que teníamos con Flex. Tenemos una parte de código de usuario también. A continuación veremos aquí que tenemos los símbolos terminales. ¿Vale? Los símbolos terminales, ¿cuáles serán? Los símbolos terminales de la gramática, ¿de dónde salen? Muy bien, salen de JFlex. Vemos que nuestros símbolos terminales son exactamente los mismos que teníamos en Flex, excepto este de aquí, que ya contemplaremos el por qué está. ¿Vale? Aparte de eso, necesitamos especificar el tipo. Fijaos que aquí hemos especificado que el tipo es float. Si nosotros especificamos que el tipo es float, cuando nosotros devolvamos desde Flex ese lexema, tendremos que devolverlo como un tipo float. Entonces, la conversión de string a float la deberemos hacer en el Flex. Y cuando devolvemos el dato, pues deberemos devolver new symbol. ¿Vale? ¿Y ahora qué ponemos ahí? Acordaos de la sintaxis. Hubiéramos tenido que devolver sim.número. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo parámetro que hubiera tenido que devolver desde Flex? Muy bien. ¿Y la línea cómo la saco? Muy bien. Y line, fijaos que no debe llevar los paréntesis paréntesis, ¿vale? Simplemente los paréntesis paréntesis van con text. A continuación, la columna. Y por último, ¿qué poníamos? El valor. Muy bien. Entonces, ¿el valor cómo lo extraíamos? ¿Qué utilizábamos para sacar el valor del lexema, el contenido? Muy bien. Pero fijaos que text es un string. Como es un string, si queremos devolver un float, pues hubiéramos tenido que pasarlo a float. En este caso, utilizando el método float parsefloat y haber puesto entre paréntesis el text. ¿Vale? La otra opción hubiera sido haber devuelto un string. Si hubiéramos devuelto un string, entonces la diferencia hubiera sido que en lugar de tener float aquí como tenemos, pues hubiéramos tenido que poner string. Y luego, cuando hubiéramos tenido que procesar ese string, hubiéramos tenido que hacer la conversión dentro del analizador sintáctico, dentro de las acciones del analizador sintáctico. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta la consistencia entre flex y cap. Primera regla, los lexemas, los símbolos terminales de cap son los lexemas que devuelve flex. ¿Vale? Y la segunda regla, tiene que haber consistencia de tipos. ¿Por qué los siguientes símbolos, todos estos que vemos aquí en la parte de abajo, no tienen un tipo asociado? Ahí no he puesto un tipo. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué número lleva float y por qué los demás no llevan ningún tipo? Todos son símbolos. Muy bien, muy buena respuesta. Los símbolos autocontenidos no tienen un contenido y lo que estamos especificando aquí con el tipo es de qué tipo es el contenido. Si no tienen un contenido, pues simplemente no tendrán un tipo. Es tan simple como eso. ¿Vale? Luego fijaos que a continuación nos declaramos también los símbolos no terminales. ¿Vale? Los no terminales, ¿aparecerán esos símbolos en Flex? ¿Los símbolos no terminales aparecerán de alguna manera en Flex? Muy bien, no, son propios de la gramática. Entonces, estos son los símbolos que introducimos en nuestra gramática como apoyo, porque los necesitamos para poder definir una gramática que reconozca el lenguaje. ¿Vale? Fijaos que en este caso, importante, también tiene tipo. ¿De dónde sale el tipo? Pues ahora después lo veremos. ¿Vale? Fijaos que aquí en la regla, por ejemplo, en esta regla que tenemos aquí, ¿a qué se refiere result? Result se refiere al campo contenido de expresión. Luego, el tipo de result será el tipo que tenga expresión. Entonces, tendremos que decidirlo en base a las acciones que llevemos a cabo dentro de nuestra gramática. Si las acciones resulta que el result final, que es el campo contenido del símbolo que aparece a la izquierda, es un float, pues tendrá que ser un float. Si es un string, pues tendrá que ser un string. Y tenemos en cuenta que no tiene por qué ser un tipo básico, un tipo primitivo. De hecho, float, cuando ponemos la F mayúscula, es un tipo, es un objeto. Podemos devolver cualquier objeto, con lo cual no estamos restringidos a devolver un único campo. Podemos devolver un objeto de cualquier clase, con los campos que fuera necesario. ¿Vale? A continuación definíamos las precedencias. Esta parte de aquí. ¿Vale? Y vemos de nuevo que nos aparece una precedencia rara aquí. Ahora después en las reglas veremos qué es lo que significa. Las precedencias, hay dos tipos de precedencias. Podemos definir la precedencia sobre el símbolo, como hemos hecho aquí, o podemos definir la precedencia sobre la regla. Entonces, si necesitamos definir la precedencia sobre la regla, vamos a tener que incluir lo que habíamos hecho ya aquí, un símbolo no terminal con un nombre, le tendremos que dar la precedencia que queremos dentro de la sección de precedencias y en la parte de reglas veremos que utilizaremos la directiva prec, ¿vale?, para decir que esa regla en particular tiene la precedencia asociada al símbolo menos unario. Entonces, es otra forma de especificar precedencias. Luego, dentro de la gramática, pues lo único que tenemos son las reglas que habíamos especificado, las que habíamos diseñado previamente, conforme íbamos analizando regla por regla, pues serán las que tengamos que incluir aquí. Entonces, este archivo en su conjunto, ¿vale?, pues va a ser capaz de, en unión con el JFlex que habíamos diseñado inicialmente, realizar la traducción de cualquier expresión a su evaluación matemática. Lo que veis aquí es el método main típico. ¿Vale? Y fijaos lo que hacemos. Lo primero que hacemos en este método main es crearnos un analizador léxico al cual le damos como entrada nuestro código fuente, un fichero. ¿Vale? A partir de ahí, lo que haremos será crearnos un nuevo parser, que es el analizador sintáctico que habremos creado a partir de esta especificación sintáctica, y darle como entrada el analizador léxico que nos hemos creado. Fijaos que mi analizador léxico es esta variable que vemos aquí. Entonces, eso es lo que toma como entrada en analizador sintáctico. Entonces, es en analizador léxico el que toma como entrada el fichero fuente. El analizador léxico lo que va a hacer a partir de ese momento es ir retornando tokens y va a ser el parser el que tenga como atributo precisamente a ese analizador léxico. ¿Qué se hace? Se llama al método parse y a partir de esa llamada lo que se va a hacer es que simplemente el parser va a ir llamando al método nextToken,
que ya habíamos visto que se generaba por JFlex cuando se creaba la especificación, cuando se creaba el analizador léxico utilizando la directiva CAP. ¿Vale? Ahora bien, ahora ya tenemos nuestra especificación sintáctica. Esta parte de aquí del método main, pues debería ser incluida justo ahí. ¿Vale? La he puesto aparte para poder ver toda la especificación sintáctica en una página y que no nos entorpeciera la visión. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos nuestra especificación sintáctica. ¿Qué tendremos que hacer para construir nuestro analizador sintáctico? A ver, ¿cómo construimos el analizador sintáctico? A través de la especificación sintáctica. A ver, ¿alguna hipótesis? ¿Cómo construíamos nuestro analizador léxico a través de nuestra especificación léxica? Ah, se creaba una clase. ¿Y qué se utilizaba para eso? Está claro, el analizador léxico es una clase. ¿Cómo se generaba esta clase? A ver, pensemos en la práctica. En la práctica generábamos una especificación léxica. ¿Y ahora qué hacíamos? ¿El qué probábamos? ¿La especificación léxica? O sea, tenemos una especificación léxica. ¿Cómo construíamos el analizador léxico? Muy bien, se compilaba la especificación. ¿Qué significa compilar la especificación? Muy bien. Una respuesta mucho más completa. Con la especificación generábamos el analizador y luego ya se probaba. ¿Vale? ¿Nos acordamos del esquema? Vamos a ponerlo un poco más grande. ¿Vale? ¿Os acordáis de este esquema que ya veíamos? Se utilizaba jflex.main, o sea, se utilizaba jflex para procesar esa especificación y convertirla en una clase .java. Eso es lo que estabais haciendo cuando estabais ejecutando esa configuración de ejecución que en general llamabais compilar especificación. Lo que estabais haciendo es dar la especificación como entrada al programita, a la clase jflex.main, para que generara el analizador léxico.
con ese analizador léxico, automáticamente, como estabais en NetBeans, NetBeans detectaba que ahí había un punto Java y si se podía compilar, lo compilaba y generaba el punto class. Y luego, para probarlo, pues se probaba suministrando el código fuente como atributo o como entrada a esta clase generada. ¿Vale? ¿Os ha refrescado la memoria eso? Pues vamos allá y vamos a ver cómo se hace con JCap, con JavaCap. Y vemos que el esquema es idéntico. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cambia de este esquema al anterior? A ver, ¿qué cambia de esto a lo que acabamos de ver? Muy bien, perfecto. La clase que se utiliza para realizar la conversión. En este caso vamos a utilizar, en vez de jflex.main, pues vamos a utilizar javacap.main. Entonces le vamos a dar la especificación javacap, que ya hemos dicho consiste básicamente en una gramática con acciones asociadas, ¿vale? Y javacap.main, que es un programita, va a procesar esa especificación para producir una clase. Y esa clase en general la va a llamar parser.java, al no ser que la cambiemos de nombre. ¿Vale? Tenemos directivas para cambiarla de nombre, como sucedía con Flex. Vale, ahora el siguiente paso, ¿qué pasa con ese parser.java? Pues NetBeans ahora resulta que va a detectar automáticamente que se ha generado un parser.java, un nuevo archivo .java. ¿Y qué hace NetBeans cuando detecta que se ha generado un nuevo .java? A ver, ¿qué hace NetBeans cuando detecta un nuevo .java? Muy bien, lo compila a un fichero .class. Y una vez tenemos ese fichero .class, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Fijaos que ese fichero .class es nuestro analizador sintáctico. Entonces, con ese analizador sintáctico podremos analizar cualquier código fuente. En nuestro caso, nuestro código fuente estaba compuesto de expresiones aritméticas. Vale, ¿qué pasará si esa expresión aritmética no es correcta? Vale, introducimos, por ejemplo, 2 más 3, que no es una expresión que nuestra gramática acepte. ¿Qué pasará? Muy bien, no se podrá construir el árbol gramatical y por lo tanto nos dará un error. Simplemente porque existe un error sintáctico. Vale. Ahora os voy a explicar primeramente qué es una máquina de pila, porque es algo que necesitamos conocer. Vale, una máquina de pila es una máquina que actúa sin registros. Es decir, solamente vamos a tener una pila y si yo quiero, por ejemplo, hacer la operación 2 más 3, lo que haré será meter el 2 en la pila, meter el 3 en la pila, dar la instrucción add o añadir o la instrucción que sea y entonces se va a realizar la operación sobre los dos datos en la cabeza arriba de la pila y se va a volver a depositar el resultado en la pila. ¿Vale? Entonces, si yo hago push 2, push 3, add, el resultado, mi nueva pila, voy a tener una pila resultado que va a tener en la parte de arriba, pues S5. Entonces, si quiero hacer 6 más 2 por 4, el código ensamblador que necesitaré es meter el 6 en la pila, que lo que hará es meter el 6 en la pila, meter el 2 en la pila, ¿vale? Lanzar
la instrucción add. Entonces, en este momento, lo que pasará es que S2 y S6 desaparecerán y aparecerá en la pila el resultado, meter el 4 y ahora lanzar la multiplicación. Cuando lanzo la multiplicación, se cogerían los dos operandos en el tope de la pila, se realizaría la operación y se dejaría el resultado arriba del todo. Vale, ¿entendéis lo que se pretende? ¿Entendéis el código, lo que es una máquina de pila y cómo se computarían expresiones? Perfecto. ¿Veis esta parte de aquí? Es importante que la comprendáis y cómo se está generando, cómo se genera globalmente el código correspondiente a esa expresión. Porque si ya entendemos cómo estamos nosotros generando el código a partir de la expresión, pues nos será muchísimo más fácil diseñar un compilador que haga esa traducción de forma automática. Si no sabemos nosotros mismos cómo hacer esa traducción, va a ser imposible que podamos hacer esa tarea. Porque lo que tenemos que intentar es enseñar a esa especificación sintáctica cómo hacerla. Si nosotros no sabemos cómo hacerla, pues malamente. Entonces, es importante que pensemos y veamos cómo se está haciendo. ¿Vale? Pues ahora la tarea es, dado una expresión, producir el código ensamblador para la máquina de pila correspondiente. ¿Vale? Aquel código que nos permitiría computar el valor de la expresión. Antes lo que estábamos produciendo era directamente el cómputo de la expresión. Ahora lo que estamos haciendo, lo que queremos es generar el código ensamblador que necesitaríamos para esa expresión en una máquina de pila. ¿Entendéis cuál es el problema? Es decir, si yo ahora tengo como entrada esto, lo que quiero como salida es eso. Y lo mismo con esto, si mi entrada es esta, yo lo que quiero como salida es esto. Vale, ¿cuál era el primer paso para intentar hacer este diseño? ¿Os acordáis de lo que teníamos que hacer? Muy bien, muy buen comienzo. ¿Y cuáles son los símbolos terminales que necesitamos? ¿Son esos? Push, add, multiply, ¿esos son los símbolos terminales que necesitamos? Vale, estamos en el flex. ¿El flex qué necesita reconocer? Muy bien, muy bien. Se va a centrar, volvemos a recalcar, en el código fuente. Y en este caso, ¿el código fuente cuál es? Al flex le importa un comino cuál es el código objeto. ¿Vale? El código objeto será algo que tendremos que producir mediante las reglas de CAP. Por lo tanto, a flex le importan un comino.
¿Los símbolos terminales serán los mismos que ya definimos en el caso anterior? Para computar. ¿Para computar la expresión? ¿O será diferente? ¿Los mismos o diferentes que en el primero, que en el ejercicio que hicimos en la clase anterior? ¿Vale? La cuestión aquí, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿el lenguaje fuente es el mismo? Si el código fuente es el mismo, perfecto, serían los mismos. ¿Vale? ¿Cuáles eran? ¿Os acordáis? Bueno, pues teníamos más, voy a poner esta parte para que luego puedan estar accesibles, teníamos el más, teníamos el prod, teníamos el div para división, creo que le llamábamos menos al otro, teníamos paréntesis abierto, teníamos paréntesis cerrado y teníamos número. ¿Vale? Luego ese es el primer paso, tenemos que identificar cuáles son los símbolos terminales de la gramática. Vale, el siguiente paso, ¿cuál será? Muy bien, saber el orden. ¿Y cómo definimos el orden? Vamos a ver, nosotros a partir de estos símbolos nos vamos a generar el JFlex. Ya nos lo generamos en la clase anterior y ya sabemos que el JFlex, especificaciones léxicas aquí son sumamente simples. Vale, entonces, asumimos que ya nos hemos generado esa especificación léxica. Asumimos además que nos hemos generado el analizador léxico correspondiente, utilizando JFlex. Vale, ya tenemos esa parte hecha. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder diseñar este traductor? Muy bien, necesitamos generarnos una especificación sintáctica. Ya hemos hecho la parte léxica. El analizador sintáctico se crea a partir de una especificación sintáctica. Tendremos que crear esa especificación sintáctica. Vale, vamos a intentar crearnos una especificación sintáctica para el problema que nos ocupa. ¿Será la misma que para el caso anterior? Vuelvo a hacer la pregunta, pero esta vez es diferente, porque esta vez estamos hablando ya de la gramática. ¿La gramática será la misma que la que utilizamos en el evaluador de expresiones? A ver, no, ¿por qué no? ¿Cuál será la diferencia?
Vale, pero el resultado se genera, la respuesta me están diciendo no porque el resultado que queremos es diferente. El resultado se genera en las reglas. ¿Vale? Pero fijaos que al final la gramática está para reconocer si la estructura, la manera en que aparecen los lexemas, el orden en que aparecen los lexemas en el código fuente es el mismo, es correcto o no. Entonces, en este caso, lo que estamos intentando, nuestro código fuente está compuesto de expresiones, tanto en este caso como en el anterior. Y las mismas expresiones que son válidas en este caso serían válidas en el ejercicio anterior y viceversa. Entonces, la especificación gramatical, las reglas de la gramática serán idénticas. O sea, fijaos que hay los lexemas, la especificación léxica al completo y las reglas de la gramática se determinan únicamente por el código fuente. Serán las acciones de la gramática las que determinen el código destino. Eso sí, el código objeto. La gramática, las reglas gramaticales y la especificación léxica, las dos están ligadas al código fuente exclusivamente y no quieren saber nada del código destino. ¿Vale? Entonces, las reglas, en este caso, las reglas gramaticales van a ser exactamente las mismas que en el caso anterior. Ahora, siguiente pregunta, y en base a lo que acabamos de describir, ¿las acciones gramaticales serán las mismas que en el caso anterior? ¿Las acciones asociadas a las reglas de la gramática? A ver, Jorge, ¿vale tu respuesta de antes, de no porque el resultado que queremos es diferente? Perfecto. En ese caso, la respuesta de Jorge es correcta. ¿Vale? Necesitamos un resultado diferente. Si nosotros hacemos las mismas acciones, pues eso nos llevará a que la información que hay en la raíz del árbol, que al final es nuestra traducción, sea exactamente la misma. Entonces, lo que tenemos que hacer son cambiar es cambiar las acciones asociadas a las reglas gramaticales para que haga una cosa distinta. Y esa cosa distinta es generar el código que vemos ahí. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Para hacer esto, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues bueno, lo primero es generarnos un árbol gramatical de ejemplo, utilizando las reglas más relevantes o aquellas que puedan ser representativas. ¿Vale? De esta manera intentaremos ver cómo podemos propagar la información hacia arriba y finalmente construir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que en la raíz del árbol, que es esto, al final haya ese contenido. ¿Vale? Si nosotros queremos expresar ese 2 más 3 por 4, al final lo que queremos es construir las instrucciones que nosotros vemos a la izquierda. Ese es el resultado de nuestra traducción. Y si ese es el resultado, eso es lo que queremos conseguir en la raíz del árbol. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros tenemos es exclusivamente la información que nos proporcionan los símbolos terminales de ese árbol. Entonces sabemos que los símbolos terminales son estos de aquí, ¿vale? Y la información que tenemos es únicamente esa, no tenemos nada más. Entonces, ¿qué podremos propagar a través de la regla 6? ¿Qué podemos propagar a través de la regla 3? ¿Y qué podemos propagar a través de la regla 1 para que al final lo que me llegue a la raíz del árbol es lo que yo estoy viendo ahí? ¿Vale? Y en esta fase yo creo que sí que es importante, podemos hacer un descanso de 5 o 10 minutos y así también podéis pensar cuál es la posible solución a esto. Simplemente quiero un esquema conceptual de cómo subir esa información hacia arriba. Ahora veremos cómo expresamos eso en forma de código, pero lo que quiero inicialmente es únicamente en pensar cómo se sube hacia arriba. ¿Vale? ¿Entendéis el problema? ¿Se entiende el problema? Vale, pues vamos a pensarlo y retornamos en 5 o 10 minutos.
Bueno, volvemos de nuevo. ¿Alguna idea de cómo hacer esto? O sea, lo que nos tenemos que fijar ahora es en la estructura del código fuente y ver a ver cómo podemos ir subiendo la información que tenemos en los nodos para que al final constituyamos el código que se nos pide. A ver, ¿alguna idea? Para alguna de las reglas, me da igual cuál. A ver, ¿en qué se transforma ese 3, por ejemplo, en el código final? Muy bien. Lo que me dicen, la de número podría codificarse como el resultado push más número. Vale, el 3 ese al final se va a convertir no en un 3. Fijaos el código final, cada número que tenemos al final va a ser una instrucción push, ¿no? ¿Veis eso? Cada uno de los números al final sale con una instrucción push. Luego, una manera de propagar la información aquí podría ser simplemente transmitir para cada número su push hacia arriba. ¿Vale? ¿Veis eso? Yo lo que hago es fijarme en el código fuente y ver cómo puedo ir construyéndolo poco a poco. Siempre teniendo en cuenta que la única información a la que puedo acceder desde un nodo es al campo contenido de los que tengo debajo. Vale, entonces vamos a ver cómo codificamos esta regla, que se corresponde, por ejemplo, con esto. ¿Vale? Esta parte de aquí, estaríamos hablando de esta regla de aquí. ¿Vale? Estamos hablando de esa regla. Cuando digo result, ¿os acordáis de a qué me refiero, no? A lo que me refiero cuando tengo expresión se convierte en número, que es esta regla de aquí, y se corresponde con esto de aquí, el campo result se corresponde con el campo contenido del de arriba, de la parte izquierda de expresión. ¿Vale? Entonces, esto es result. Para poderme referir a esto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Porque yo para construir ese push 4, ese 4 es lo que me viene de abajo. Entonces, de alguna manera me tengo que poder referir a eso que me viene de abajo. ¿Qué es lo que tendré que hacer para poder referirme al campo contenido de los terminales y no terminales que puedan aparecer a la parte derecha de la regla? A ver, ¿qué tengo que hacer para poderme referir a ese 4? Muy bien, tengo que nombrar el token. Esto, que se corresponde con esto, tengo que nombrarlo. Y la manera de nombrarlo es darle un nombre que lo puedo llamar num, lo puedo llamar n o lo puedo llamar como quiera. Si lo llamo num, pues bueno, me estoy refiriendo a esto de aquí abajo como num. Perfecto, muy buena respuesta. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es, para poder transferir esa información como me estoy planteando,
Pues sería result igual a push más num. Entonces lo que estoy haciendo es poner en result, que es esto de aquí, por lo tanto, ese campo de ahí, poner la palabra push más lo que me venga de abajo, ese número. Vale, entonces, ahora expresión, ya para ligar todo un poco, ¿de qué tipo será? ¿De qué tipo es el contenido? Muy bien, es un string. El contenido de los tokens de tipo expresión será string. Estoy creándome un string. Luego, esto, cuando yo me declare los no terminales, deberé declararlo como tipo string. ¿Vale? Entonces, con esa regla ya lo tendría claro. Ahora vamos a ver qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, en el caso de esta regla. ¿Vale? Que es cuando se da esta regla de aquí. ¿Vale? Lo primero que me tengo que plantear es qué tengo yo que subir aquí arriba, sabiendo que tengo información que tengo debajo. O sea, yo ya tengo disponible el push 3, tengo disponible el push 4 porque lo tengo por debajo y tengo disponible que es un producto, porque me lo dice el símbolo del medio y la propia regla. ¿Vale? Y nos acordamos de que yo lo que quiero generar al final es esto de aquí arriba. Vale, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué quiero subir aquí arriba? Primeramente, esa es la pregunta. ¿O qué puedo? Muy bien. Con la información que es un producto porque me lo dice la regla, y tengo el push 3 y el push 4, que es esto de aquí y esto de aquí, yo aquí podría generar con la información que tengo debajo push 3, push 4, multiply. ¿Vale? Ahora tenemos que ver cómo lo generamos. ¿Cómo me refiero en la regla esta que tengo aquí debajo? En esta de aquí. ¿Cómo me refiero a este campo? Porque al final yo lo que tengo que hacer es concatenar este campo con el campo que aparece a la derecha, con el push 4, y a continuación poner el multiply. ¿Cómo me puedo referir a ese push 3? Muy bien, necesito nombrar el símbolo no terminal. Entonces, para eso, si yo lo nombro esto como E1, por ejemplo, para expresión 1, yo puedo referirme a su campo contenido como E1. Luego el result va a ser E1 más, voy a ponerle un salto de línea, a continuación tendré que poner lo que tengo en esta parte de aquí. Para ello tendré que nombrar el segundo no terminal para poderme referir a él. Tendré que poner n y finalmente tendré que poner el push final. Perdón, no el push, el multiply.
¿Vale? Por analogía, ¿qué tendría que hacer aquí con el más? Sería exactamente lo mismo, nada más que en lugar de poner el multiply, pues tendría que poner el add. Y si hago eso, cuando yo aplico esta regla de aquí, la regla 1, que es precisamente la que estamos definiendo, fijaos en lo que pasa. Lo primero que hago es cogerlo de la izquierda. Yo aquí cojo, perdón, no, el código es, a ver, 3 por 4. Vamos a ver, push2. No es al revés, cojo lo de la derecha y luego lo de la izquierda. Ah, no, correcto. Está mal el código fuente. Push2, push3, push4, multiply y add. ¿Vale? Me produce un código alternativo, pero vamos a ver si eso es válido. ¿Eso computaría esa expresión que nosotros tenemos ahí? ¿Computaría 2 más 3 por 4? Metemos en la pila el 2, metemos en la pila el 3, metemos en la pila el 4, hacemos un multiply. Si hacemos un multiply, estaríamos haciendo esto y a continuación hacemos un add. Estaríamos haciendo esto y dejando el 14. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho al revés también hubiera funcionado, porque como el más es conmutativo, podríamos haber puesto también primeramente la expresión de la derecha y luego la de la izquierda, como yo había hecho en el código fuente. ¿Vale? ¿Os queda claro el proceso este de traducción? Vamos a ver ahora sintácticamente cómo quedaría todo esto. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos. Inicialmente, fijaos que el flex estamos asumiendo que era el mismo que antes. Fijaos también que la gramática, ahora cuando la veamos, va a ser exactamente la misma y la única diferencia que tenemos es la generación de código. En la generación de código, una primera diferencia que observamos es esta de aquí. Mientras que antes la expresión seguía siendo un float, porque lo que queríamos alcanzar arriba del todo era un número, pues ahora hemos tenido que cambiarlo a string, porque lo que queremos es código. ¿Vale? Tenemos las precedencias definidas exactamente igual que antes. ¿Vale? Y la gramática, pues de forma alternativa, en la manera en que la hemos ido definiendo. ¿Vale? Fijaos que todas las reglas están siguiendo el mismo patrón. Estamos nombrando los símbolos para poder hacer referencia a su contenido y entonces estamos diciendo que result, que es el contenido del símbolo o expresión, es igual
a algo que depende precisamente de esos símbolos que hemos nombrado, de esos contenidos a los que tenemos acceso, que son las hojas que tenemos por debajo en el árbol. Fijaos que hay algo aquí también que hemos hecho, en esta parte de aquí, que es cuando aparece el menos unario. Cuando aparece el menos unario, pues podemos codificar eso como si fuera, si nos aparece un -3, podemos codificarlo como si fuera una operación 0-3, ¿vale? Que es exactamente lo que he hecho en ese código. Vale, pues entonces vamos a resumir cuál es el procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para diseñar un compilador o un traductor de este tipo es identificar las categorías léxicas. Ese es el primer paso que hemos hecho. A partir de eso, pues construimos la especificación JFlex utilizando la directiva CAP. ¿Vale? Recordamos que si utilizamos la directiva CAP, solamente tenemos tres posibles acciones. O devolver un objeto de tipo symbol, cuando sea un lexema relevante, no hacer nada, cuando se trate de algo que debe ser ignorado, como por ejemplo un comentario, o simplemente reportar un error léxico, que es lo que poníamos al final con el corchete, sombrerito corchete. Una vez hemos construido eso, podemos construir el analizador léxico. Y ahora nos toca construir la gramática. Una vez hemos construido la gramática, tendremos que diseñar las acciones. Y aquí es donde viene la parte más complicada, en ese diseño de acciones. Para ello, lo que solemos hacer es diseñar un código de ejemplo que incluya el uso de todas las reglas gramaticales, o si no son todas, al menos las más relevantes para poder sacar el resto por analogía. Entonces, tenemos que elegir un conjunto representativo de reglas que nos permita sacar el resto y diseñar un código de ejemplo, un código fuente que incluya el uso de todas ellas. Una vez tenemos eso, tenemos que crear el árbol sintáctico. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho nosotros, que es lo que nos daba antes, nos creamos un árbol sintáctico con las cajitas, tal como las teníamos. Y de esa manera ahora nos tenemos que sentar y ver a ver cómo a partir de la información que tenemos en las hojas, que es únicamente la información contenida en los símbolos terminales, podemos llegar a diseñar el código fuente. Una vez tenemos eso, pues tendremos que diseñar las acciones y meterlas dentro de la gramática de JavaCap. Vale, esta es una revisión, si os dais cuenta, de exactamente lo que hemos hecho en este caso. ¿Vale? Cosas importantes que debemos recordar. Insistimos de nuevo, los símbolos que devuelve flex son los terminales de la gramática en cap. ¿Vale? Eso es impepinable, eso siempre es así. Fijaos que no es las expresiones regulares que tengamos. Puede ser que flex tenga una expresión regular y la reacción a esa expresión regular es no hacer nada, como ocurre con el espacio. En ese caso, eso no es algo que devuelve. Nos estamos refiriendo siempre a los símbolos que devuelve flex. Esos que devuelve flex serán los terminales de nuestra gramática en cap. De nuevo comentamos, debe haber consistencia de tipos. Si yo estoy desde flex devolviendo un string, el tipo de ese lexema debe ser declarado como string dentro de cap. Y si estoy devolviendo un float, pues deberá ser declarado como float. También recordar que los no terminales tienen un tipo. ¿Cómo poder saber el símbolo, el tipo de los no terminales?
Pues bueno, nos cogemos uno de ejemplo, vemos a ver de qué tipo es lo que estamos metiendo dentro de result y ya tenemos el tipo. Tenemos que comprobar, eso sí, que todas las reglas devuelven el mismo tipo, porque no podemos devolver un tipo cada vez. Si expresión es de tipo string, siempre devolveremos un string. Luego todos los result de las reglas que tengan expresión en la parte izquierda deberán devolver algo de tipo string. ¿Vale? Y recordamos lo que hemos insistido durante esta clase varias veces. Las especificaciones léxicas y sintácticas, es decir, las reglas de la gramática y la especificación léxica al completo, están dirigidas. Cuando las diseño, no tengo que mirar el código objeto. Eso es importante, porque si no me voy a confundir. Si mezclo los dos conceptos, al final me lío. Entonces, cuando diseño la especificación léxica y la gramática, únicamente miro al código fuente. Una vez tengo eso, ahora lo que me toca es lo contrario. Cuando tengo que diseñar las acciones, tendré que mirar al código objeto. Entonces, cuando diseño las acciones me olvido del código fuente y me centro en el código objeto. Lo primero es hacerlo sobre el árbol. Cuando tengáis suficiente práctica, podréis hacerlo de forma directa, pero al principio es importante contar con ese árbol gramatical. Entonces, me tengo que diseñar una gramática, un ejemplo que tenga las reglas fundamentales y a partir de ahí pintármelo e intentar hacer esa derivación gramatical que me va a llevar al final a tener lo que yo quiero en la raíz del árbol. ¿Está comprendido el proceso? A ver, ¿entendéis el proceso globalmente? ¿Alguna duda? ¿Cosas que vayan quedando poco claras? Pues vámonos a hacer otro ejemplo. ¿Vale? Vamos a suponer una arquitectura simple como la que vemos en la figura. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una unidad aritmético lógica con 3 registros, R1 y R2 donde van los operandos y R3 donde cuando se hace una operación se deposita el resultado. Una memoria donde podemos depositar cosas. A las direcciones de memoria nos referimos a ella con el ampersand y el numerito. Ampersand 0 es la primera posición de memoria, ampersand 1 la segunda y así sucesivamente. Y ahora lo que queremos es diseñar un traductor que permita traducir desde un código fuente, como el que veis a la izquierda, a un código objeto como el que veis en la derecha. ¿Vale? Código fuente tenemos operación leer variable, operación mostrar variable y asignaciones. Y en las asignaciones, para simplificar, ya veremos cómo complicamos esto posteriormente, se van a admitir únicamente expresiones binarias, es decir, 2 operandos. Código objeto. Fijaos en lo que estamos haciendo. Tenemos una operación en ensamblador que es read, que lo que hace es leer un valor del teclado y depositarlo en R3. ¿Vale? Tenemos otra instrucción que es print, que lo que hace es coger lo que haya en R3 y mostrarlo por pantalla. Y tenemos la instrucción move para poder mover datos entre posiciones de memoria o entre posiciones de memoria y registros. Y luego las operaciones aritméticas básicas. Vale, ¿queda alguna duda con respecto al código fuente o al código y el código objeto? A ver, no vamos a poder diseñar un traductor si no tenemos claro qué es lo que queremos traducir. Entonces, es importante que tengamos claro tanto el código fuente como el código objeto. ¿Alguna duda en cuanto al código fuente o el código objeto?
¿Vale? Simplemente tened en cuenta que la operación en ensamblador read lo que hace es depositar el dato leído en R3. Y cuando hacemos un print, lo que se va a hacer es mostrar el dato que hay en R3. Se está utilizando como registro base tanto para las operaciones de lectura como de escritura. ¿Vale? Pues ahora el ejercicio es diseñar un traductor para poder traducir código fuente como el que tenemos a la izquierda en código objeto como el que tenemos a la derecha. A ver, ¿alguien que recuerde el primer paso? Muy bien, muy bien. Determinación de los símbolos terminales. Símbolos terminales, categorías léxicas, como lo queramos llamar, porque al final es lo mismo. Vale, ¿cuáles son en este caso? ¿Tenemos que mirar para eso al código fuente o al código objeto? Muy bien, el fuente, con lo cual nos olvidamos ahora del código objeto. Vamos a ver qué símbolos tenemos. ¿Qué símbolos tenemos en ese código fuente? Muy bien. Palabras clave leer y mostrar. ¿Qué más? El igual, muy bien. El más. Los operadores. Punto y coma. Número y variable. Perfecto. ¿Vale? Son esos. Para los símbolos con contenido tendremos que diseñar qué queremos devolver. Si queremos devolver un número o queremos devolver un string. Algunas veces lo dejamos abierto por defecto, devolvemos un string y bueno, si luego vemos que es más conveniente devolver un número, pues lo cambiamos, que para eso se pueden cambiar las cosas. Vale, por poner un ejemplo, el símbolo autocontenido más, pues la regla léxica que tendríamos asociada a eso es muy simple. Tendríamos el más. ¿Vale? Y lo que se hace con el más es un return new symbol. ¿Vale? Y los campos ya lo sabemos. Primero, sim.más. Siempre nos acordamos de que tenemos que poner sim punto porque es lo que va a utilizar luego cap cuando genere la clase destinada a las constantes de símbolos. Y line, y column. Y en este caso, como es autocontenido, cerramos. ¿Vale? Cuando nos enfrentemos a uno contenido, ¿vale? Como por ejemplo la variable, que tendremos un lexema asociado a eso, que lo podemos poner de esta manera, por ejemplo. Y también del 1 al 9, del 0 al 9. ¿Vale? Pues en este caso tendremos un return, new symbol, variable. ¿Vale? Y aquí sí que tendremos que poner el line y column y text. Porque en este caso no es autocontenido, estamos devolviendo algo más.
¿Vale? Si nos encontramos un espacio lo ignoramos, etcétera. ¿Vale? Construiríamos la especificación léxica utilizando este listado de símbolos. Vale, siguiente paso. Ya tenemos creado nuestra especificación léxica, ¿vale? Que habríamos compilado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La gramática, perfecto. A ver, vamos a pensar la gramática un ratito. Vamos a pensar 2 o 3 minutos en esa gramática y a ver qué podéis generar. ¿Sois capaces de vislumbrar la gramática? Muy bien, ese es un primer paso. Muy bien, esa lista de instrucciones se convierte en una lista de instrucciones de forma. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Cómo se deriva a partir de ahí? Bueno, partimos, como Lourdes decía, el código es una lista de instrucciones.
Definimos la lista de instrucciones como tal, como una lista de instrucciones. Ya sabemos cuál es la derivación típica para este tipo de construcción. Las instrucciones pueden ser de de tres tipos, más uno. Fijaos que he puesto aquí, he utilizado el símbolo error. El símbolo error, lo introduzco ahora, resulta que empareja a cualquier cosa, ¿vale? Para poder continuar con el parseado. Entonces, cuando realmente ocurra un error, lo que va a hacer ese símbolo puesto de esa manera es que se cojan todos los símbolos hasta el próximo punto y coma, se los coma, como si fuera una cadena flexible, y reinicie la compilación a partir de ahí. ¿Vale? Y luego tendríamos que definir cada uno de estos tipos de instrucciones. ¿Vale? La instrucción mostrar se compone de mostrar y un nombre de variable, la instrucción leer de leer y un nombre variable, y la instrucción de asignación de una variable igual a una expresión. ¿Vale? Y luego simplemente definimos expresión como operando, operador operando, donde operador puede ser cualquiera de los cuatro símbolos que tenemos ahí y el operando puede ser o bien un número o bien una variable. ¿Vale? ¿Queda clara esa gramática? Que es la que estamos viendo ahora mismo ahí. Vale, pues ahora se trata de producir el árbol gramatical correspondiente a lo que voy a poner aquí. ¿Vale? Precisamente el código de ejemplo que teníamos al principio, que hace uso de todas las reglas gramaticales que tenemos en esta gramática. Vale, entonces, dada la hora que es, vamos a coger este ejercicio, esto lo vamos a tener como ejercicio para la próxima clase y además el pensar de alguna manera toda esa estrategia de traducción para poder llevar el código destino al nodo raíz, ¿vale? También nos la vamos a pensar para la próxima clase, que un grupo la tendréis el viernes y el otro grupo la semana siguiente. También os he colgado también para hacer otro árbol gramatical como ejercicio obligatorio para el próximo domingo. ¿Vale? Lo tenéis en aula virtual. Es presencial, sí. Por eso tenemos que dividir. Vale, entonces lo que haré será repetir la clase. Con lo cual tenéis un ejercicio obligatorio para hacer el viernes y las actividades que necesitamos hacer. Fijaos que entre esta semana y la que viene cada grupo no tendrá clase una vez. Entonces, para compensar esa clase, eso que nos falta, tenemos que leer los primeros 4 capítulos completos, porque nos quedaban secciones del libro de la Universidad de Málaga, y el capítulo 6, que es el de la tabla de símbolos. ¿Vale? El 5 no es necesario. Y he colgado también algunos ejercicios opcionales. Tened en cuenta que la parte de Flex ya está
A ver, para entregar tendríais que entregar únicamente el de el árbol gramatical para el domingo. ¿Vale? Luego hay otros ejercicios que podéis entregar, hay otro ejercicio que podéis entregar que se corresponde con el examen del año pasado y que ya tenéis conocimiento suficiente para poder empezar a hacer. Y sobre todo, ya digo, toda la parte de Flex podéis cogeros todos los exámenes anteriores y empezar a hacerlo, porque la parte de Flex ya está concluida. Entonces tenéis hecha, únicamente os queda por hacer la práctica siguiente, en la que tendréis que diseñar un analizador léxico de forma manual y adaptar otro a Flex, a CAP, perdón, hacerlo con la directiva CAP y ya está. O sea que la parte de Flex ya la podéis dar por concluida. Entonces es importante empezar a hacer ejercicios y practicar, porque esto al final es práctica. ¿Vale? Lo de repetir la clase lo he decidido así fundamentalmente porque veo que hay una falta de interactividad. Es muy difícil seguir las clases así y tal y como está ocurriendo, los que participáis sois pocos. Si empiezo a mirar el chat, pues posiblemente hoy participaciones de más de un mensaje pueda haber 4 o 5 personas. ¿Vale? Entonces yo creo que es importante que nos veamos las caras, poder ver cuáles son vuestras impresiones, ver cuáles son, poder aprender incluso del error, porque cuando podéis hablar la interactividad es diferente y creo que es importante que retomemos esa presencialidad y si hay que repetir las clases se repetirán. Las intentaremos suplir, pues como estamos haciendo ahora, con lecturas de material adicional. También es importante, podéis ya leer el manual de JavaCap, porque ya tenéis lo esencial cubierto, incluso el ejemplo que viene en el manual de JavaCap lo habéis visto aquí, entonces creo que es importante que ese manual también lo leáis. Entonces yo lo que haría es durante esta semana y la que viene, aparte de la clase que tendréis solo una de teoría, pues afrontar la lectura de los capítulos 1 al 4 y el 6 del libro de la Universidad de Málaga y el manual de JavaCap y aparte hacer el ejercicio obligatorio del árbol gramatical que es para el domingo. La forma de entrega de ese árbol gramatical podéis hacerlo como queráis. Podéis hacerlo en un programa como Visio, Gráfico o lo que sea. Podéis hacerle una foto con el móvil, lo que sea, pero que se vea que lo habéis hecho. Todas las prácticas son presenciales, por la pregunta que me están haciendo a través del chat. Únicamente podéis no asistir, además es asistencia obligatoria. Únicamente podéis no asistir si habéis hecho entrega el domingo antes del inicio de la primera sesión. ¿Vale? ¿Alguna cuestión adicional? ¿Comentarios acerca de la marcha de la clase? El domingo antes, no antes, sino el domingo a fecha a las 23:59 del domingo anterior a la práctica. Ya, Lourdes, tú lo habías dicho antes, en tu caso no hay problema. Ya lo habías dicho y no pasa nada. Lo mejor, Lourdes, es que intentes, si no puedes asistir, lo mejor es que intentes hacerla antes. Y además, así si no entiendes algo, me contactas antes e intentamos resolverlo juntos. ¿Vale? No debe ser problema no asistir porque puedes hacer la entrega anterior y no tener esa necesidad. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Los dos, porque al final tienes que pensar una forma de intentar transmitir. Lo que no consigas hacer al final, el árbol gramatical debes de saber hacerlo. El apartado B, si lo intentas y al final no llegas a ningún lado, bueno, pues entregas hasta donde hayas llegado.
no pasa nada. Lo que se evaluará es que se haya hecho un intento. O sea, no es una cuestión de corrección y de que si hay un fallo se vaya a penalizar. Se valorará simplemente el hecho de que se haya hecho un intento. ¿Vale? Y lo mismo para la próxima clase, por favor, intentar lo del ejercicio que acabamos de hablar, el hacer el árbol gramatical para esa expresión que veis en pantalla, utilizando la gramática que también está ahí. Creo que es importante que se intente, porque si no, cuando yo hablo no os vais a enterar de nada. Si no se ha intentado de forma activa previamente, no se ha asimilado ningún concepto. Entonces, ese intento, aunque parezca, aunque no lo consigáis, ese intento os va a aclarar muchas cosas porque ya tendréis dudas planteadas. Entonces, la clase siguiente va a servir para aclarar esas dudas. Si no, va a ser una clase perdida. ¿Vale? Pues entonces nos vemos el viernes, el grupo T1, y la semana siguiente, el grupo T2. ¿Vale? Y ya sabéis que si alguien necesita tutoría, si necesita cualquier tipo de ayuda, pues que me contacte. Y por favor, lo importante es que no os perdáis, porque la cuestión es que ya veis que todo esto es incremental y todo el contenido de una clase va sobre el de otra. Y si esto llegamos a un momento en el que hemos perdido el hilo, nos perdemos completamente.